todos los compañeros. Querido Jorge, como siempre un placer recibirte. Tigre, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gustazo. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, ¿qué te pareció ayer el debate? Mira, para mí el debate ya es fiambre. Sí, ¿no? Ya es fiambre total, todos hablan del debate. En cualquier radio el locutor que te dice la temperatura también opina del debate. Para mí no alteró absolutamente nada y casi te diría que es una anécdota menor, casi olvidable, un episodio de campaña que muestra lo que sabes, un leve predominio de Milei, un Milei demasiado encorsetado, que me parece que ahí se equivocan porque el fuerte de Milei no es la sensatez. Su fuerte y él crece en la creatividad de sus desbordes. La cosa es distinta, ¿no es cierto? Un Massa que sinceramente se muestra muy sólido, pese, bueno, a esa condición milagrosa que tiene, porque en realidad, así como es un fenómeno Milei, es un milagro Massa. Son cuestiones sobrenaturales que directamente tenés que discutir. Y por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, pero el debate no mucho más, te diría. ¿No tenés muchas expectativas también para el del próximo domingo? Pero para nada, pero digamos, es un primer chico de Copa de Campeones que salió 0-0 y vas a ir a ver, pero tampoco vas a encontrar nada nuevo, porque creo que ya la política está diseñada. Quizás hay algunas cuestiones que pueden alterarse por todos los episodios que ocurren y demás. Mira, ¿yo qué es lo que veo? Sí, a ver. A día de hoy, y con todo mi derecho a equivocarme, a día de hoy veo o un triunfo de Milei en primera vuelta, cosa que puede lograrse si desciende un poco más Patricia Bullrich. Como dijo algún amigo peronista, antes nos pidieron que cuidemos los votos de Milei, no nos pidan ahora que cuidemos los votos de Bullrich para que no descienda demasiado. Y bueno, te diría esta cuestión de las especulaciones, pero acá yo veo eso o una segunda vuelta. Milei y Massa, que esto sería lo más importante quizás para analizar, porque produciría una reconfiguración total del tinglado político y una reconfiguración general de la política en la Argentina. Coincido. Y esto me parece que es quizás lo más macizo que uno tiene quizás que discutir y que prever. Y bueno, y la condición del milagro Massa, que pese a la sucesión de escándalos, todavía se mantiene en una posición de competitividad. Y eso Vos es hace admirable. algunos días atrás escribías, ¿y si el cambio es Massa? Claro, porque este tema es así, mira. Cuando la ola de cambio es inevitable, lo peor que podés hacer es ponerte enfrente y tratar de evitarla. En realidad, sí, la sociedad reclama un cambio y se huele un cambio. Y esto no es nuevo. Esto le pasó a Perón. Perón estaba en el exilio en España y era una atracción turística como podía ser visitar el Retiro, ir al museo. Un argentino iba y sacaba la foto en Puerta de Hierro. Cuando viene toda una onda de cambio que tenía que ver con la Revolución Cubana, con la izquierda, con una onda que iba para una cuestión generacional muy fuerte, que es cuando lo visitan los muchachos de la juventud, todo aquello que Perón se pone enfrente. Ante esa ola, prácticamente él la representa. ¿Qué pasa con Menem en los 90? Onda de privatización, Neustadt todos los días hablándote de privatizaciones, caída de la Unión Soviética, caída del muro de Berlín, todo eso absolutamente junto, que se venía una onda. ¿Qué hace el peronismo? Se pone también al frente de ese cambio y, por supuesto, después
No nos olvidemos que una de mis frases de cabecera es: en la Argentina invariablemente todo termina mal. Todo pudo haber terminado mal. Pudo haber terminado mal lo de los 70, más o menos mal también de los 90, y ahora ¿qué hay? También hubo una atmósfera de cambio que tuvo que ver con el fracaso de aquella onda noventista, que es la que prácticamente le toca a Néstor Kirchner, que al frente de todo ese regreso también se pone. Es una característica del peronismo que tiene una pituitaria especial para entender el momento. Para entender un momento histórico. Exacto. En este momento, cuando hay verdaderamente una necesidad de cambio, cuando hay, lo hemos hablado aquí, sí, una agenda de derecha que prácticamente se impone, ¿vos qué es lo que tenés? Tenés que ponerte enfrente y evitar, y si de repente más es el cambio. Vos decías de centro. Si él lo dice, vos decías de centro. Pero si él es, a ver, si compiten Milei y Patricia para representar ese cambio hegemónico, que difícilmente lo pueden hacer, porque en realidad, como dice muy bien Jorge Eliotti, hay dos coaliciones, hay un bicoalicionismo que se anula recíprocamente, que se bloquea. Claro. Yo creo que ahora ese bicoalicionismo estalla y viene una reconfiguración política completamente nueva. Y a esa atmósfera de cambio, el peronismo otra vez tiene que ponerse al frente de esa ola de cambio y no impedirla, ¿no es cierto? Vos decís, si hay balotaje, ¿se puede hacer una reconfiguración en torno a la figura de Massa? Va a ser absolutamente automático. ¿Vos pensás que algún radical va a votar a Milei? No, obvio. Bueno, y entonces, ¿qué otra paradoja existe acá que me parece que es más importante que hablar del debate? El tipo que presentó una propuesta política más sensata, pero inoportuna, porque en ese momento histórico no se estaba para la sensatez, fue un Rodríguez Larreta que sin ningún encanto y casi con monotonía te planteaba la necesidad de un consenso de un 70%. De la nueva mayoría. Claro. La nueva mayoría. Eso que te proponía Larreta como candidato es lo que te ofrece Massa como presidente, con otras palabras. Un gobierno de unidad nacional. De lo más importante del debate de ayer fue que delante de los exponentes, de los adversarios, sí, claro, él dice un gobierno de unidad nacional. Dice que puede ofrecerle a los radicales, peronistas del PRO, y entonces, ¿ante qué estamos? Y yo veo no solamente una reconfiguración, te diría, gane quien gane, sea Milei o más, esa reconfiguración se da y tiene que ver con una cuestión generacional, que tenés que ver los personajes que están en pugna. Creo que todos los muchachos nacidos en los 60 son los que tienen que prepararse entre los 60 y los 70, prepararse para gobernar los años que vienen. Y Jorge, ¿qué crees que le pasó a Juntos por el Cambio o a Patricia Bullrich? Patricia Bullrich se agotó en la epopeya de vencer a Larreta. Una vez vencido Larreta, ese discurso de Alcona competía con un discurso original de alguien que esa mercadería la vendía con más claridad. Después, características personales, si vos querés. Ese Milei lo cautivó a Macri, digamos. Si hay una segunda vuelta, Milei y Massa, por supuesto que los sectores macristas, otrora halcones, lo digan o no, van a ir a jugar con Milei. Claro, claro. Y eso es lo que ocurre, porque también hay una animadversión de Macri hacia los radicales, que se nota ahora. Exacto. Y bueno, cualquiera que hable con radicales son los que están en problemas. Como están en problemas los grandes medios de comunicación, que están absolutamente jugados con Patricia Bullrich, pero
no les prende, no termina de prenderles. Y a Milei le temen. Milei amaga con sacarles la pauta. Hay prácticamente un torneo entre los grandes medios a ver quién lo puede masacrar más pronto a Milei. Massa puede atraerlos con su astucia, con su habilidad, con sus contactos, con su noción, si vos querés, de capitalismo incluso. Pero ¿qué es lo que se teme de Massa? El combo de Massa, el exceso de temor hacia el poder de decisión que puede llegar a tener la doctora, a la que también quieren masacrar, o sea, el kirchnerismo. ¿Y en qué se equivoca Juntos por el Cambio? En hacer del kirchnerismo su principal enemigo. Claro. Cuando el kirchnerismo hoy, podrán enojarse los kirchneristas, hoy es una fuerza minoritaria dentro de un peronismo más complejo, que es una sucesión de factorías provinciales, sindicales, municipales, que es lo que Massa logra convertir otra vez en causa nacional. Y para eso fue muy importante su visita, su reunión de gobernadores en Tucumán, donde en realidad lo que tiene que hacer Massa es lograr que la casta peronista, que el aparato peronista modifique los valores en 4 o 5 territorios, muchos territorios de los cuales se eligen senadores, y cuando se eligen senadores, los gobernadores tienen que salir a jugar por sus senadores, porque si no acá no los atiende ni siquiera un subsecretario. Esta elección es distinta y me parece que Massa se preocupó en tratar de enhebrar todos esos peronismos, si vos querés, casi individuales, cada uno en su territorio, todos, la mayoría que adelanta sus elecciones, se perdieron muchas provincias, también un poco por una falta de sensación de causa nacional, ¿no es cierto? Y hay un crecimiento de la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical, que es la que tiene hoy 5 gobernaciones, prácticamente era un complemento en este Juntos por el Cambio que se transforma. Esto me parece que es lo que yo veo. No, y lo que me parece ahora, que se pone interesante... Massa va a querer liderar eso. No va a querer compartir poder con nadie. Eso ya es conjetural, se verá, yo pienso que sí, que va a querer ser él como corresponde, aparte tiene que ser él, porque este es un sistema presidencialista y acá no hay presidencia delegada. Y lo que me parece que es muy importante, más que importante que discutir el debate, es cómo queda la provincia de Buenos Aires, que es sede de toda esta sucesión de escándalos que empiezan, si vos querés, con sentencias judiciales muy sospechosas que coinciden con el calendario electoral, alguna bastante importante, como la que viene de la doctora Loreta Presca, y después toda la sucesión de escándalos que tienen que ver con la provincia, que pasa con la chocolatería esta del tarjetero, que eso prácticamente es un curro de Estado que asocia a todas las fuerzas políticas y también a sectores de la justicia, y no hay nadie que se tenga que hacer el distraído, que desconozca o que se alarme ante esto, porque es un secreto colectivo que tenían todos los que saben de política y que eso existía. ¿No es cierto? Ese lío, que es ese lío transversal de todas las fuerzas políticas, le estalla también al peronismo, un gobierno peronista. Y después tenemos la desventura de nuestro don Juan, la aventura mediterránea de nuestro, como escribí yo, don Juan, con la obsesión patológica por la seducción rentada, que también te genera un nuevo escándalo que tenés que pedir explicaciones y que son demasiados escándalos que coinciden con una especie de aroma a operación
muy activa, que eso me parece que lo tenemos que investigar no solo los periodistas, sino algunos sectores, los que tienen que estar en condiciones de saber cuál es el origen de esta operación. Y esta sucesión de operaciones que hacen hoy que la provincia de Buenos Aires pase a convertirse en la principal batalla, casi te diría, tanto como la presidencia, la principal batalla política que tenemos en el horizonte. Y hoy te diría más, es mucho más fácil que esté en condiciones de ser gobernador Grindetti a que esté en condiciones de ser presidente Patricia Bullrich. Ahí se la juegan los radicales con Maxi Abad, y ahí hoy Kicillof, que se mantenga Kicillof, es tan milagroso, con toda esta sucesión de escándalos escatológicos, es tan milagroso como que Massa se mantenga nacionalmente como proyecto competitivo. Ahora, Turco, vos hablas de operaciones en base a hechos reales, ¿no? ¿Qué le pasa a la dirigencia política o qué le pasa a un dirigente como Martín Insaurralde que sabe que pueden suceder estas cosas, que se creen tan impunes y merecedores de una vida que para la mayoría de los argentinos es tan obscena? Y sí, mirá, yo no tengo explicaciones y la cuestión no tiene justificación porque el hecho existió. Ahora, yo te hablo de aroma de operación. De pronto porque yo soy, si vos querés, un poco más osado, porque yo sé que vos también pensás eso. Y sí, todos los que siguen la foto. Política piensan que esto es demasiado sospechoso, ¿no es cierto? Sí. Porque detrás de Insaurralde está toda la estrategia de Máximo Kirchner, está la cámpora, y está seguramente el rencor que debe tener en este momento la doctora por el estallido de esta cuestión, que tiene mucho que ver también con cuestiones, si vos querés, morales, y con algo de un muchacho que dinamitó su carrera política cuando era el único intendente, el único minigobernador que estaba en condiciones de ser candidato a la gobernación, ¿no es cierto? No estamos hablando de un dirigente menor que se enloqueció. Ahora, en mi intento de investigación bastante limitada, por supuesto que con quien hablo, todos hablan de operaciones. Pero lo que ahí se es discute importante, es el origen. Pero ¿no es Jorge, cierto? a ver, la dejás picando, pero siempre tenés información. Porque vos hablaste, hay que ver de qué sectores y otros tienen. ¿Quiénes son esos otros que tienen que empezar a investigar? Con alguna fuente probablemente mala, como digo yo siempre, que hablé, que tiene capacidad de conjetura y que tiene alguna información, me dicen que esta operación, si existió, demasiado sofisticada y elaborada, no procede de la política. Insaurralde, yo no entro con esta botonería de declaraciones juradas y todas estas cosas. El muchacho dinamitó su carrera política. Claro. El muchacho viene de una separación que me cuentan que lo afectó muchísimo. Quizás pudo haber tenido alguna reacción de despecho, de mostrar alguna cuestión, siempre con estas seducciones relativas. Bueno, por ahí habría que esto que es absolutamente injustificable, si vos querés, pero hay algunos estudiosos, investigadores que más o menos estudian diferencias entre cuando ocurrió el hecho, cuando trascendió el hecho, qué es lo que pudo haber ocurrido, pero que un muchacho que estaba en ese nivel de poder, que funcionó para muchos en algún momento como un interventor en la política de Kicillof, pero son demasiados escándalos que pegan cerca, y yo te diría que en el territorio que de pronto más le puede llegar a interesar al kirchnerismo, esto produce algún escosor.
Y si no viene de la política, ¿de dónde puede venir? Porque recién decías, creo que no viene de la política. ¿De dónde puede venir? Sería muy imprudente si yo Lo dejó- te dijera, si lo yo te dejó- dijera desde dónde, porque bueno, quizás me atrevo a avanzar un poquito más adelante de la información porque nada de esto está comprobado y yo sinceramente, como decía un gran poeta Nicanor Parra, no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de 11 varas. Pero Yo me más meto. allá, más allá de la figura de Insaurralde, claramente acá hay una intención que es disputarle la provincia al kirchnerismo. Un kirchnerismo y un Axel Kicillof que era ganador hasta hace 2 semanas del territorio Mirá, bonaerense. y posiblemente como Kicillof también puede tener esta misma, porque son demasiados los conflictos. En el peronismo, que te acusen de corrupto no es grave y es casi te diría una regla del juego y gasto de representación. Que te roce la mala praxis es un problema. Ahora, que quedes como un gil es lo peor que te puede llegar a pasar. Que esto es lo que asoma y en realidad este es un problema porque hablamos de alguna interna muy grande que puede haber, sí, dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, dentro de los mini gobernadores, pero también hay mucho interés en despojar del poder a Axel Kicillof, que hace lo que puede y es una concatenación de escándalos que por lo general se tapan con otros escándalos. El tema de la chocolatería preocupa por igual a todos, también a la justicia, Claro. también a la justicia que tenía conocimiento de esto. Y hablar de esto, casi te diría, es una manera de purgar sistemas de recaudación absolutamente precarios, superados, inútiles, que llegan en algún momento a la impunidad. Ahora, ¿vos creés que afectan? Porque hoy Jaime Durán Barba dice, estos escándalos no afectan el voto o no definen una elección. Es probable. Yo sinceramente no. Yo te digo, son Terminan con carreras demasiados. políticas, obviamente, porque los hechos existieron. Bueno, este muchacho, Los hechos este existieron. muchacho no es. Este muchacho es el hombre fuerte de Lomas de Zamora. No es un tema menor. No. No es un tema menor. Este muchacho, por supuesto, tiene al presidente de la Cámara de Diputados como candidato también en Lomas de Zamora y él también como candidato a primer concejal, o sea, casi Ya el renunciado, vice ¿no? mini gobernador, pero digamos, es mucho lo que se juega. Bueno, no es ningún secreto para revelar, se sabe que Insaurralde es un hombre que conoce mucho la cuestión lúdica, todo el tema del juego, que es también en la provincia de Buenos Aires un elemento para tener muy en cuenta a la hora de las decisiones. Volviendo a la campaña de Juntos por el Cambio, ¿no? Que hace meses atrás ya creían que estaban en el gobierno, hoy también Durán Barba decía, y la verdad es una campaña vieja, no entusiasma a nadie, no conquista a Mira, nadie. el tema de Durán Barba, según mi información probablemente mala, ¿Con quién está muy trabajando? mal con Juntos por el Cambio. Se nota. Busca trabajo. La gente que es muy cruel y comenta, dice que quedaron en pagarle algo que no le pagaron. De pronto, en algunos sectores de Juntos por el Cambio, se bajó completamente la ventanilla de pagos, y hay mucha gente que se quedó afuera. Y bueno, Durán Barba, tengo entendido que tiene alguna situación enojosa con la gente de Juntos por el Cambio. Pero ojo, lo respeto infinitamente como analista. Él dice que la campaña es mala y si la campaña es mala y la candidata, el problema que tiene hoy la señora Patricia Bullrich, que le ganó a Larreta y yo creo que se agotó en esa campaña,
es que ella no tiene discurso, ella tiene consignas. Claro. Su Bueno, discurso, se notó ayer en el... su discurso Ayer respondía son con los spots de consignas. campaña. Llaman al Mesías, que es Carlos ¿Le Melconian, sirvió o no? y le puede servir el Mesías. El Mesías ensaya su campaña, si puede, presidencial para la próxima. El Mesías, por supuesto que tiene también un objetivo político y sale al escenario, y por supuesto que es un excelente comunicador, es un ministro que perfectamente puede tener un plan económico integral, el que podía haber aplicado tal vez Larreta. Pero bueno, ¿qué más puede hacer? Porque es un muchacho que puede consolidar el voto de los convencidos. Y hoy es muy difícil modificar un voto. Exacto. No hay debate que te modifique un Exacto. voto. Y no hay debate tampoco que pueda precipitar a aquel que no votó un deseo inmediato de ir a votar el 22 de octubre, digamos. No hay muchos elementos, si vos querés, movilizadores. Hoy, ¿qué es lo que yo veo? No es nada nuevo. Veo lo más probable es una segunda vuelta entre Milei y Massa y el inicio de una reconfiguración Y ahí se va a total. poner emocionante. Y yo pienso que sí, porque yo intuyo que vienen momentos muy buenos para la Argentina, creo que viene una reconfiguración generacional muy importante. Intuyo que todos los almuerzos, yo en algún momento almuerzos y comidas que hacía Massa en su Quincho del Tigre, que en le algún molestaban momento tanto a Macri, yo ¿no? yo lo llamaba Mirta Legrand en aquel momento, porque reunía y todos tipos de distintos espacios que están unificados por una cuestión generacional. Cuando te hablo de una cuestión generacional, te hablo de una misma cultura que se formaron, que tienen que ver con edades, que son prácticamente nacidos todos en los años 70 y que se hace ahí algo que yo sinceramente tengo bastante esperanza de solidez, ¿no? Ahora, si se arma un todos contra Milei, a su relato de alguna manera no lo favorece también a Milei decir, mirá, toda la casta contra mí. Bueno, lo que pasa es que hay una parte de la casta que tiene que ver con Juntos por el Cambio, el sector más halcón, derechista, que va a estar contra él, digamos. Yo, sinceramente, yo no tengo ningún temor por el turismo aventura que puede representar un gobierno como el de Milei. En la Argentina existe una estremecedora solidaridad con el vencedor. Son muchos los que van a ir en auxilio del vencedor y perfectamente Milei puede acomodarse y gobernar. No es ningún salto al vacío y tantos dramatismos. Si gana Milei, que gane Milei. Yo no creo que una de las cuestiones del libro de Jorge Liotti, que es de los libros más interesantes que salió de política últimamente, que se llama La Última Encrucijada, me parece que es un título dramático. Argentina tiene resto para soportar varias encrucijadas más. Y los valores que se vienen para la Argentina son lo suficientemente, te diría, positivos como para intentar resolver el principal problema de la Argentina, que es el problema político. Si se unifica, si se resuelve la cuestión política, la economía se encarrila. Ahora, ¿no crees que hay demasiada incertidumbre en Por torno a la supuesto. propuesta de Milei? Por supuesto. Y No hay nosotros, respuestas claras, y concretas. nosotros, Tigre querido, nosotros vivimos de la incertidumbre. A nosotros, la incertidumbre es para nosotros un material de trabajo. Digamos, las cosas no están felizmente tan claras. Nosotros podemos tener trabajo porque están bastante confusas y tenemos que tratar de aclarar un poco esa confusión. Y me parece que eso tiene que ser nuestra misión. Está bien, en pero hay cierto un modo. país por medio. Por supuesto, pero hay un país por medio que tiene que aclarar estas confusiones. Y para mí, te diría, la gran confusión, el gran obstáculo de la Argentina es esencialmente político. Sí, está claro. Y el resto te diría, bueno, claro.
Después todas las conjeturas podemos discutir. Lo que no puedo es pelearme por conjeturas, porque cada uno puede creer lo que sea. Vos me decís, del debate de ayer, yo lo veo a Schiaretti, y Schiaretti me parece que es un proyecto tardío. Si Schiaretti hubiera empezado 6 meses antes, tiene más historia, tiene más gestión, tiene experiencia, que podía haber hecho un proyecto mucho más sólido que ese porcentaje ínfimo que vas a sacar de votos. Schiaretti, ¿con qué lo vas a correr? Fue un dirigente del Cordobazo, tiene un balazo en el cuerpo, la CGT, la CGT de la época le bancó la internación, lo sacaron socorrido hacia Neuquén primero, después de Neuquén se fue para Brasil. Lo dijo anoche. Tiene una vida apasionante y una experiencia que podía haber generado en el peronismo algo mucho más importante que esto marginal. No le ganó a Schiaretti, porque la descripción que hace Jorge es real. Es un dirigente realmente importante. Ahora, no le ganó a Schiaretti el odio al kirchnerismo y lo terminando como dirigente político. Es probable, pero tenés que entender un poco más lo que es ¿Por qué no Córdoba, está en el, lo que es la pero ¿por qué sociedad no está en el peronismo? cordobesa. Podría haber sido parte también de Pero una bueno, renovación del peronismo. Yo, si hubiera arrancado antes, en la región centro podía haber llegado a un acuerdo con Santa Fe, con Entre Ríos, y podía haber generado un peronismo que crecía desde el interior, ya un poco fastidiados todos de esta dictadura del centralismo, si vos querés, ¿no? Que es lo que dijo anoche, claro. Pero bueno, y está todo abierto, y esto es lo que tiene de interesante este panorama, y no creo que se resuelva con otro debate. No. Ahora, por supuesto que vos tenés un Massa preparado para calzarse la banda, tenés un Milei que sabe que la banda está cerca y que puede obtenerla directamente el 22 de octubre. Y bueno, y esto es la política. Tenemos 3 semanas de una actividad política intensa que casi te diría que hay que celebrar, sin lamentaciones y sin temores ante esa incertidumbre, que sí, que la incertidumbre se va a despejar y la va a dictar la urna. Totalmente. Ahora, Turco, si vos decís que no va a ser una presidencia dramática en caso de ganar Javier Milei, es porque no va a hacer todo lo que dice que va a hacer. Mira, creo que te lo dije y lo dije en algún momento. Todo lo que dice Milei es mucho menos importante de lo que genera Milei. Y todos los que salieron a discutirle a Milei entraron perfectamente en el aro de Milei. A Milei, la mejor manera de disputarle era galvanizar las propias fuerzas, porque ¿qué fue? Desde antes del inicio de la campaña, cuando comenzó toda esta movida política, ¿quién animó? Animó Milei. ¿Cuál era el discurso del peronismo? Nada. Si desperdició un ciclo histórico que bueno, no tiene ningún sentido. Yo nunca critico al caído, no es mi estilo, pero bueno. ¿Cuál fue el discurso? ¿Cuál fue el discurso de Juntos por el Cambio? Tirarle al kirchnerismo. Sin siquiera discursos, sin siquiera ideas, con 2 o 3 ocurrencias, el pibe se quedó en el centro del debate. Y eso te diría que es bastante meritorio. Ahora después, si yo tengo que ponerme a discutir las medidas y las ideas de Milei, voy a ir a discutir la justicia social con Milei. Pero no tiene ningún sentido. Y salir a disputarle esas cuestiones, la dolarización, todos discutían la cuestión de que esto es como que nosotros nos pongamos a discutir si podemos invadir Dinamarca, ¿entendés? Y el pibe, bueno, ahora tiene un armador como Francos, que es un tipo que tiene una capacidad de diálogo infinita, habla con todos los gobernadores, habla con todos los sindicalistas. Y el pibe la hizo
de desorbitado, de desordenado, con discurso, desde la televisión. No es un tema menor. Tocó la tecla justa que marca el estado de una sociedad. Y ahí lo tenés. Hacer hoy campaña de terror sobre la posibilidad de que llegue un tipo que puede llegar por el voto, no me parece una tarea inteligente, te diría. Si es él, será él, pero en una campaña contra un Massa, con un peronismo unificado, incluso artificialmente, iba a ser un cotejo muy interesante, porque todo el país se va a reconfigurar políticamente y vamos a estar en otro escenario. Jorge, un gustazo, como siempre. Es un gusto siempre para mí estar acá, Tigre. Para mí también, ¿eh? La verdad que un gustazo enorme. Lo mejor... Bueno, y no sé si nos veremos antes de las elecciones, sino después, por favor, para seguir analizando. Muchachos, encantados. Gracias, ¿eh? Chao. Gracias. Nos seguís acompañando en esta noche con el hashtag El Día Después.